Bueno, pues comenzamos con la atención puesta en la salud. Bueno, más que en la salud, en la sanidad. Una cosa sin la otra, pues es difícil por muchas alternativas que existan. Saludamos a nuestro invitado. Él es el presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública en Canarias, Guillermo de la Barreda. Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Cómo se encuentra, Guillermo? Pues bien, Bien. más o menos. ¿Es usted futbolero? Era más futbolero. Bueno. Ahora no. Ahora Nada. soy menos futbolero. Hay cosas más importantes que fútbol. Así es, así es. Bueno, pues entonces no le pregunto si celebró o no la celebración de la... Hombre, un acto de ese tipo, como lo mismo que hizo el Carlitos En Wimbledon, París, sí, pues sí. son cosas que, bueno, se celebran, ¿no? Te alegra Claro. un poco la vida. Así Te es. alegra la vida. Bueno, pero no tenemos la misma suerte, ni los mismos motivos para celebrarlo, ni sentirnos... Hombre, que si es una sanidad pública, sí, pero es mejorable. Hombre, Bastante. siempre es mejorable, y más cuando no se ha hecho absolutamente nada durante más de 20 años y se ha dejado que poco a poco se vaya deteriorando cada vez más. Y claro, pues desgraciadamente se pretende pues mantener la solución que repiten año tras año, que es el tema de la privatización, la concertación. Eso desde hace muchos años nos lo están contando que es la solución. ¿Para qué? Para no desarrollar la sanidad pública. Y eso, que está desde hace más de 20 años, ¿a qué ha conducido? Pues simplemente a que no se solucione el problema, sino que se agrave. Luego no es una solución. Así es. Guillermo, ayer creo que se cumplía el primer año de la actual legislatura. Una legislatura que en materia sanitaria comenzaba con muchas propuestas. De hecho, ustedes presentaron 7 a la Consejería de Sanidad. Me gustaría ¿qué balance hace usted de este primer año? ¿Se ha hecho algo? ¿No se ha hecho nada? ¿Se ha retrocedido? ¿Se ha ido en otra dirección contraria a la sanidad pública? Se han dicho muchas cosas y se ha hecho poco. Era como decía Sopo hace muchísimos años. Las palabras sin hechos son mentiras. Y desgraciadamente seguimos igual. El problema de la sanidad es muy sencillo. Es primero de presupuesto y de gestión, que es fundamental. Y segundo, es de voluntad política de solucionar el tema. Hace más de 10 años hubo una ley de iniciativa popular apoyada por más de 25.000 firmas que fue aprobada por el Parlamento, porque Canarias no tiene una ley de salud y sanidad pública. Exacto. Y eso sigue en el Parlamento. ¿Y quién no la ha llevado adelante? ¿Los que la presentaron? No, los políticos. En el año 2006 comenzó el grave problema del colapso de las urgencias. 2024 y no se ha solucionado. ¿Es que no tiene solución? Sí tiene solución. Y más teniendo en cuenta que el índice de urgencias por habitante que tenemos en Canarias es de los más bajos. Y si teniendo un índice de los más bajos tenemos estos problemas, Pues otra cosa sería que tuviéramos muchísimas, fuéramos de los más urgencias que tuviéramos por habitante, por 1.000 habitantes. No, es que somos de los más bajos, de los que menos urgencias tenemos por 1.000 habitantes. Y tenemos problemas en la urgencia. ¿Por qué? Porque no se han desarrollado las infraestructuras, porque no se ha desarrollado una buena política de atención primaria, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la situación. Mira, yo recuerdo, antes que me olvide, porque tenía que comentar antes, hace 6 años, 7 años, un alto dirigente de la sanidad privada española dijo: el problema de las listas de espera quirúrgica en Canarias lo soluciono yo con 40 millones de euros.
Eso fue hace 6 años. Unas semanas o unos meses después de decir esas palabras, ese señor fue nombrado consejero de Sanidad de Canarias. Pertenecía al sector privado. Y había dicho que con 40 millones lo solucionaba. Por supuesto, 40 millones para potenciar el sector privado. Han pasado 4 años de legislatura de ese señor como consejero y no solo no solucionó el problema, sino que siguió incluso un poco peor. Claro, Entonces, eso es ¿qué es lo que te dice? Que no hay voluntad de solucionarlo. Y mucho bla, 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 bla. Sí, mucha palabrería, pero no sirve para nada. Claro. Mire, yo lanzo nubes de humo con propuestas, con palabras y tal y cual. El otro día salió la famosa receta deportiva, pero de demonios. Sí. ¿Qué coño se gastan millones en una cosa que es receta deportiva para dar un dinero a unos gimnasios, a unos tal, cuando tenemos un déficit de fisioterapeutas en la sanidad privada, en la sanidad pública? Gástese usted ese dinero en nuevos centros cerca de los ciudadanos, porque la sanidad, el ciudadano no tiene que ir a los servicios sanitarios. Los servicios sanitarios son los que tienen que ir al ciudadano. Y eso es fundamental. Y aquí no. Aquí tenemos una dispersión de los centros, un déficit de infraestructura en atención primaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de conceptos que son básicos y que no son ningún invento, no son ninguna locura. Son cosas que están demostradas en países que tienen mejor sanidad que nosotros, pero aquí nosotros, pues no, la receta, la no sé cuánto, la no sé qué. Guillermo, con respecto a la receta sanitaria, ¿es también un paripé? Le pregunto, una persona usted que es traumatólogo, es especialista, ¿se fractura una cadera antes de acudir a un gimnasio? Con esta receta sanitaria fisioterapéutica, ¿tendría que ir a un especialista especial de rehabilitación en un centro sanitario, que es donde se dan las largas listas de espera? ¿O puede ir directamente a recuperarse a un gimnasio? Directamente no, tiene que ir con una prescripción, pero es que tú me lo acabas de decir. Las largas listas de espera que tenemos en los centros, gástese usted dinero en poner más fisioterapeutas, en aumentar las horas de rehabilitación, en cosas de este tipo para solucionar el problema. ¿O es que esto se soluciona diciendo, usted vaya al gimnasio a hacer tal, o vaya a la piscina a nadar? Por Dios, eso es una cosa que no tiene ¿Eso no sentido. ¿no es incitar también un poco al intrusismo? ¿Cómo? Sí, que si recetar una rehabilitación en un gimnasio no es incitar al intrusismo, porque a no ser que sea un gimnasio especializado con fisioterapeutas titulados y formados, normalmente hay monitores de deporte. Mira, vamos a ver, hay para un tratamiento. Tú tienes un señor que se opera de una cadera, tú tienes un señor que ha tenido una intervención en el hombro, tú tienes un señor que tiene un problema cardíaco o pulmonar y que necesita una serie de ejercicios. O una mujer operada de pecho, cáncer de pecho, que tantas hay, por ejemplo, que tantas esperan. ¿Quién tiene que decir qué es lo que hay que hacerle a ese señor? Pues un señor que es médico y que se llama rehabilitador, no un fisioterapeuta. Un rehabilitador. Un rehabilitador. El rehabilitador es el médico que prescribe. El fisioterapeuta es el personal sanitario que ejecuta la prescripción del médico. Como por ejemplo, tú tienes un enfermero o una enfermera en un hospital, el médico le dice, mire, colóquele usted ese gotero, colóquele eso y hágale estas medidas y estas cosas. Pero no es la enfermera o el enfermero el que decide qué suero hay que ponerle o qué medidas hay que tomarle. Y ya empezamos por un semi-intrusismo ahí. Luego ya no hablemos del real que existe, eso ya es echarse la mano en la cabeza.
Yo durante mis años de profesión vi muchas barbaridades por prescripciones no hechas por el especialista y por no tener un concepto del estudio de lo que se tiene. Y te voy a poner un ejemplo. Allá por el año 80 o el año 90, estábamos nosotros en el hospital y nos llaman urgente porque en urgencias había una persona que se había quedado paralizada de la cintura para abajo y que le habían traído urgencia. Y cuando hablamos con el paciente nos dice que él tenía dolor en la cintura, tenía un lumbago y había ido para que le hicieran unos masajes y lo movieran un poco. Pues resulta que ese señor tenía una cosa que se llama un mieloma, que tenía afectada una vértebra. Y lo que le hicieron movilizándole y moviéndole fue una sección de la médula, con lo cual se quedó paralizado, aparte del cáncer que tenía, con lo cual agrava todavía más la situación. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando. Tú cuando ve uno que dice, oye, me caí, me di un golpe en la tierra, voy al fisio para que me arregle esto. Oiga, vaya usted al profesional, que si el profesional considera que necesita usted el fisio, ya lo mandará al fisio. O sea, ahí nos estamos saltando escalones ya por pura ignorancia sanitaria, hay que decirlo, y por falta de educación y de formación sanitaria a todos los niveles. Eso es como las medicinas. Hemos tenido el grave problema de que ya los antibióticos no hacen efecto por el abuso de los antibióticos, pero el abuso de antibióticos se ha producido porque fulanita, yo estoy con esta tos y con esta fiebre, tómate esto que a mí me lo mandaron y va bien. Y se lo toma. Gracias a Dios, desde hace unos cuantos años, ya la prescripción de un antibiótico tiene que ser una prescripción médica. Pero antes tú ibas y te comprabas, y decías, oiga, deme, ¿qué te digo?, amoxicilina, o deme tal, y te la daban sin receta y sin nada. En la mayor parte de los países del mundo, la medicación tal, la medicación correcta, necesita una receta, necesita un papel que prescriba esa medicación. Tú no puedes ir a comprar cualquier cosa, porque te lo hayas oído, porque lo hayas leído en internet o por lo que sea. Así es. Ya actualmente, gracias a Dios, cada vez se exigen más recetas para más tipos de medicamentos. Como decía aquel, menos las vitaminas que no se paradas. Lo demás tiene ya que tener con receta, como en todos sitios y como tiene que ser en todos sitios. Así es. Y tú no puedes prescribir una cosa. Como si tomarte una cosa sin que te la hayan prescrito. Tú no sabes la cantidad de efectos secundarios que puede tener, tú no sabes las incompatibilidades que puede tener, tú no sabes si ese antibiótico que estás tomando es para el bicho que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí la gente alegremente se lanza a lo que le dice el de la esquina o a lo que ha leído en Internet. Internet, ¿cuánto daño hace? Guillermo, antes de finalizar, nos quedan unos minutos, estamos en pleno verano, ya temperaturas bastante altas, lo cual eso redunda en la salud, pero yo le pregunto, ¿cómo están las urgencias, los servicios hospitalarios? ¿Qué es lo que nos encontramos en el verano? ¿Más de lo mismo como cada verano? No, menos de lo Peor. mismo. Menos de lo mismo, y cuando te digo menos de lo mismo es menos personal, porque está de vacaciones. Es que claro, tú tienes el problema. Tienes vacaciones en los médicos de cabecera y todas estas cosas. Si no las cubres y tienes que coger esos pacientes y acumulárselo a otro profesional, ¿qué vas a tener? Un aumento en la espera, con lo cual el señor dice, oye, yo voy a estar esperando 15 días para que me vea el médico de cabecera, me voy a la urgencia del hospital.
O sea, en verano, sobre todo en zonas turísticas, en zonas en que son, como si dijéramos, donde migran, donde salen los ciudadanos para irse a otra zona, pues ahí tendrás un pequeño respiro. Pero al sitio donde tú has ido a pasar tus vacaciones, aquello está sobrecargado. Y luego tienes, ya te digo, un personal que está trabajando sobrecargado. Toda sobrecarga lleva una pérdida de calidad, etcétera, etcétera. O sea, ese es el gran problema que tienen. El otro día me lo decía un compañero que trabaja en atención primaria y dice, mira, yo no sé por qué me voy de vacaciones, porque yo sé que cuando yo venga de vacaciones voy a tener que trabajar el doble, porque voy a tener que llevar lo mío más lo de fulanito y menganito. ¿Para qué me sirven las vacaciones? Cuando en un mes o mes y medio me van a reventar. Y esa desgraciadamente es la situación. ¿Y por qué es esa situación? Porque no se contrata personal y no me vale el esto, ¿cómo se llama? La disculpa de que es que no hay. No. A ver si hay. Te demuestra todos los organismos que médicos hay. Lo que no hay son esclavos. Mal pagados. Y parece que sobrecargados de trabajo. Exacto. Y parece que la situación, lejos de mejorar, también empeora, porque las universidades, las facultades, están poniendo también el grito en el cielo en cuanto a facultades de medicina. Sí, por supuesto, se está perdiendo calidad en la facultad de medicina porque no hay profesorado. Se está perdiendo. Mira, hay un índice que no es bastante fiable, que es el puesto que se saca en los exámenes de MIR según las diferentes universidades, ¿no? Las universidades canarias están consiguiendo los últimos puestos de MIR, cuando antes estaban en la cabeza. Eso ya es un índice, hombre, no es un índice exacto, pero es un índice porque hay mucha gente que se va a formar, va a preparar, porque ya hacer el MIR, ir al examen de MIR, es como el que hace una oposición para juez o para fiscal. Tienes que estar durante un año en una academia, estudiando y trabajando y tal y cual. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué tienes que estar un año en una academia trabajando para sacar una plaza que no es para un puesto, sino es para tú coger una especialidad? Que eso es lo grave. Entonces, ¿qué significa eso? Que posiblemente la base con la que sales de la propia facultad es baja. Claro, si es baja, pues ya eso... Y entonces eres incapaz de esto, ¿cómo se llama?, de responder un cuestionario. Porque responder un cuestionario, hombre, por supuesto requiere refrescar una serie de conocimientos, pero es refrescarlos, no empezar a tener conocimientos nuevos. Y claro, el mal es ese, pero desgraciadamente ese mal está a todos los niveles de la vida. Mira, estamos disparados ahora todo es ¿cómo se llama?, el problema de la vivienda, el no sé cuánto, el no sé qué. En Canarias llevamos 20 años sin hacer vivienda pública. ¿Y la culpa quién la tiene? Hombre, está claro que los barrios que tenemos son de los lodos de hace 20 años. No hay otra... De hace más de 20 años. Más de 20, pero que está ahí nada... ¿Qué pasa con esa responsabilidad? Que es una responsabilidad de los ayuntamientos y de los cabildos. Ellos tienen que librar suelo de los propios cabildos y de los propios ayuntamientos para vivienda pública y hacer vivienda pública. ¿Y qué es lo que se ha hecho? La poca vivienda pública que había, pues se ha gestionado muchas veces, pues incluso vendiéndola. Tenemos ahí los ejemplos de Madrid y aquí pues posiblemente también. Entonces, si las soluciones de los problemas no son inventadas, las soluciones están.
Lo que hay es que querer ponerla. Tener voluntad para aplicarla. Nos quedan 2 minutos, Guillermo, le quiero preguntar, los últimos días ha sido noticia la cocina del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Hemos visto imágenes. ¿Qué opina usted al respecto de eso? Porque está claro, la cocina dice que en cualquier casa es donde se arma todo, donde se arma la convivencia y todo lo demás. Me imagino en un hospital. Mira, la cocina de un hospital es muy compleja porque no son 2 dietas, como decía aquel, vegano y no vegano, sino son dietas, 20.000 dietas complejas. Siempre hay problemas con la comida hospitalaria y muchas veces no se favorece la comida hospitalaria para poder privatizar las cocinas. Y la privatización de las cocinas siempre ha conducido a fracaso, siempre que se ha hecho. Pero lo que está claro es una cosa: cuando el río suena, agua lleva. La consejería dice que no hay ningún problema, que todo funciona perfectamente. Quien haya estado en un hospital sabe que no es eso cierto, del todo. Y hay otros señores que dicen que hay graves problemas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una cosa tremendamente sencilla: ser honrado. Y abrir una investigación con una empresa o con lo que fuera independiente. Pues nos quedamos con eso, porque la verdad que si ya la comida hospitalaria no termina de gustar mucho, el ver imágenes y demás, pues ya uno dice... No, es que el tema de la cocina hospitalaria es muy, muy complejo. O sea, no es sencillo. O sea, no es... O sea, la cocina de un restaurante del mejor hotel que tengan ustedes en mente no tiene la complejidad que tiene una cocina hospitalaria. Así es. Y eso requiere un tratamiento especial. Necesitan dietistas, necesitan personas especializadas, necesitan cocineros no del montón, necesita unos sistemas especiales para que no haya alergenos, etcétera, 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 y unos índices de limpieza, etcétera, importantes. Importante, o sea, muy sí, complejo. muy exigente. Bueno. Guillermo de la Barreda, como siempre, mil gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de radio. Nada, gracias a ti. Un abrazo. Despedimos Un abrazo. Al presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública en Canarias. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.